¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, espero que muy bien. Vamos a continuar con el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Nos hemos quedado en la página 118, comentarios sobre el recuerdo de sí. En este trabajo nos enseñan que no somos conscientes ni nos recordamos a nosotros mismos. El trabajo dice que la principal dificultad que se opone a que la humanidad o uno mismo llegue a una etapa superior se debe a la ausencia de conciencia. Nos imaginamos ser plenamente conscientes y que todo cuanto hacemos y sentimos y pensamos es un proceso consciente. No obstante, el trabajo dice que el hombre está dormido y que la gente dormida nunca puede lograr un mejor orden de cosas. Ese estado de sueño caracteriza nuestro nivel de ser y nos dicen que lo primero que es preciso estudiar en uno mismo es dicho estado de sueño. Y ese estado de sueño que define desde un ángulo nuestro nivel de ser atrae inevitablemente la vida perteneciente a ese nivel de ser, cuyo resultado vemos en el mundo de hoy día. Si las gentes fueran un poco más conscientes, todo el estado de la vida exterior se alteraría y lo que cada uno cree debería hacerse en nombre del sentido común podría llevarse a cabo. Como es sabido, en este trabajo se hace mucho hincapié en el factor llamado conciencia. El trabajo no se funda en la fe, ni en la esperanza, ni en el amor, sino en la conciencia. En el trabajo, la conciencia es llamada luz. Por ejemplo, si permanezco en mi estado de conciencia ordinaria, que en realidad es un estado de sueño, mi nivel de ser atraerá lo que le pertenece. En pequeña escala, algunas personas son más conscientes y otras menos. Un hombre de ser bajo, un hombre sin rastros de observación de sí, si está en el poder, atraerá todo lo que pertenece a su nivel de ser. Esta noche les hablaré otra vez sobre el recuerdo de sí y lo que el trabajo enseña respecto a cómo podemos cambiar nuestro propio nivel de ser. Como saben ustedes, este trabajo nos enseña a llegar a ser más conscientes de nosotros mismos y esto empieza con cierta forma de observación de sí. Nos dice que es preciso observarse a sí mismo según ciertas líneas muy definidas y que todos deberían conocer. Ahora bien, el recuerdo de sí es un acto que puede ser dirigido hacia lo que se quiera. Por ejemplo, una persona suele recordar su propia desdicha y mantenerla en primer plano. El trabajo lo denomina recuerdo de sí negativo. Este no es en rigor un acto consciente, como debe llegar a serlo eventualmente el recuerdo de sí, sino que es un recuerdo de sí mecánico. Consideren, por ejemplo, sus diferentes formas de cargos internos que ha hecho en el pasado, esto es, lo que cree que las otras personas le deben. Todos los incidentes en los cuales siente que no se le ofreció una buena oportunidad. Mantener todo esto en primer plano es un exacto ejemplo de recuerdo de sí negativo. Que si está recordado en tal caso, o que sí está recordado en tal caso, o que sí está recordando síes o yoes negativos. Esto es en realidad no se recuerda a sí mismo en el sentido trabajo, sino que recuerda muy fácilmente ciertos síes en usted y esos síes están en los lados negativos de los centros. Las gentes sienten que no son buenas. Este es un recuerdo de sí negativo y no lleva a ningún lado. El verdadero recuerdo de sí radica en recordar algo que no se es. Voy a volver a leer, amigos.
El verdadero recuerdo de sí radica en recordar algo que no se es, si me permite esta paradoja. Todo recuerdo de sí verdadero empieza con algo que tiene que ver con el trabajo. Por ejemplo, se dice que cuando una persona se recuerda a sí misma es preciso que recuerde al mismo tiempo su propósito. El propósito debe estar siempre conectado con algo que se refiera a las ideas del trabajo, y para hacerse tal propósito debe tener ya una considerable experiencia de la observación de sí desde los diferentes ángulos del trabajo. Cuando una persona se hace un propósito que es un resultado definido de la observación de sí, digamos, que es siempre negativa en relación con alguna u otra cosa en el pasado o en el presente o en ambos, entonces logra el verdadero propósito trabajo de no expresar esa emoción negativa exteriormente y con el tiempo no identificarse con ella internamente en sus centros intelectual y emocional. Esto forma en dicha persona lo que es llamado el mayordomo delegado. Es decir, coloca algunos yoes que ya comprenden de qué trata el trabajo a cargo de sí mismo, de tal modo que aunque se olvide constantemente así, caiga en el sueño, recuerde que algo no anda bien en su estado interior. Con el tiempo el mayordomo se presentará. El mayordomo está en un nivel mucho más elevado que el mayordomo delegado, y viene de lo alto y nos ayuda. Y por encima del mayordomo está el yo real. Si pudiéramos ponernos en contacto directamente con el yo real, sin tener que pagar todo lo necesario para ese desarrollo interior, entonces seríamos capaces de recordarnos a nosotros mismos en el sentido de trabajo. Pero tenemos que partir de donde estamos y gradualmente, mediante un proceso de separación interior y de selección, aprender a no dejarse llevar por ciertos yoes y preferir otros yoes diferentes que están en un nivel ligeramente más alto en nuestro ser ordinario. Pero el recuerdo de sí negativo es una de las mayores dificultades y un obstáculo en el camino que conduce a cualquier crecimiento ulterior. Es muy fácil sentir que no se es bueno, que no se comprende nada, que no se realiza progreso alguno. Es muy fácil ceder a esos yoes que dicen, si no fuera por esto, o si no fuera por aquello. Todo esto es recuerdo de sí negativo, del cual es preciso finalmente separarse. De hecho, nos sorprende mucho que lo que creíamos era sinceridad, sincera humildad, no lo es en absoluto y que no es sino un artificio que surge de la falsa personalidad. Es decir, es una forma de vanidad y de orgullo de sí. Ya han oído decir que si la única cosa que podemos sacrificar es nuestro sufrimiento, ¿qué significa el sacrificio? Sacrificio quiere decir originariamente santificar. Entonces estamos santificando nuestro sufrimiento al sacrificarlo. ¿Significa ello que es preciso que nuestro sufrimiento sea santo? No. Su significado es mucho más hondo. Mientras siga identificándome con mi sufrimiento, mientras siga atribuyéndolo a mí mismo, seguiré identificándome con él. Ahora bien, santificar significaba originalmente que se había renunciado a toda conexión personal. Voy a volver a leer, amigos. Ahora bien, santificar significaba originalmente que se había renunciado a toda conexión personal. Pertenecía entonces a Dios. Esto es extraordinario para estarlo recordando siempre. Voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir desde acá. Ya han oído decir que la única cosa que podemos sacrificar es nuestro sufrimiento. ¿Qué significa el sacrificio? Sacrificio quiere decir originalmente santificar. ¿Significa ello que es preciso que nuestro sufrimiento sea santo? No. Su significado es mucho más hondo. Mientras siga identificándome con mi sufrimiento, mientras siga atribuyéndolo a mí mismo, seguiré identificándome con él. Ahora bien,
Santificar significaba originalmente que se había renunciado a toda conexión personal. O sea que nuestros sufrimientos necesitamos sentirlos como que no tienen ninguna conexión personal con nosotros, como que no tienen nada que ver con nosotros, no hay conexión personal con ellos, si los quisiéramos sacrificar. Entonces dice acá, pertenecía entonces a Dios. Fíjate, casi se lo regalamos a Dios. Así lo entiendo yo, amigos, al margen de estas cosas. Casi se lo regalamos a Él. Es como si Él nos dijera, échamelo para acá, échamelo, no te pertenece, no es tuyo, no te pertenece, no tengas ninguna conexión con Él, me pertenece a mí. Fíjate nada más. Si prefieren, pueden sustituir la palabra santo por la palabra consciente. No se llega a ser consciente de una cosa en uno mismo mientras está identificado con ella. Tener realmente conciencia de una cosa en uno mismo es no estar más identificado con ella, no ser más ella. Si tengo conciencia de las formas mecánicas de mi sufrimiento y de mis cargos internos y de mis estados negativos, ya no son más yo. Me desprendo de ellos, los dejo partir, por así decirlo. Ya no me siento a mí mismo por medio de ellos. De resultas de ello, el sentimiento de mí mismo se transformará. Este acto permite obrar a la transformación y todo lo que es verdadero en su sufrimiento lo encontrará en un nivel superior, completamente transformado en otra cosa. Pero mientras permanezca atado a su sufrimiento y se sienta realmente a sí mismo a través de su sufrimiento, de hecho, sienta su propia importancia de este modo, no puede esperar transformación alguna. Como dije hace mucho tiempo, se asemeja a estar en pie sobre un tablón y tratar de levantarlo. Como dije hace mucho tiempo, se asemeja a estar de pie sobre un tablón y tratar de levantarlo. Es preciso estar fuera y entonces no cuesta nada levantarlo. Cada vez que nos recordamos a nosotros mismos en un sentido mecánico, recordando nuestras desdichas y sufrimiento, nos parecemos a la mujer de Lot. Mientras miramos hacia donde no se debe mirar. Miramos el pasado y luego nos nutrimos con toda clase de desdichadas memorias que están grabadas en los rollos, en las partes negativas de los centros. Hemos de recordar que ahora estamos en el trabajo. Esta es en rigor una verdadera forma de recuerdo de sí. Es menester que una persona negativa aprenda por medio de una observación de sí personal a no recordar sus cargos y a no dejarse arrastrar por los pequeños yoes negativos diseminados por el suelo, como agudos pinches y que solo abren las antiguas heridas. Gottlieb dijo en una oportunidad, tenemos que aprender a caminar. Para poder caminar es preciso tener buen calzado. Y agregó que tenía cuero para vender, con el cual se podía fabricar buen calzado, pero que todos tenían que confeccionar su propio calzado con el cuero que Gottlieb ofrecía en venta. Debemos comprender desde luego que se refería al andar por uno mismo, evitando los lugares peligrosos. Luego podemos andar por la vida sin que nos trastornen y nos hieran todos los cambiantes eventos que nos llegan de todas direcciones. Ya hemos dicho bastante para mostrar que el recuerdo de sí no significa siempre recordar el sí negativo. A este respecto les daré una definición de la consideración externa y de su significado. Se dijo en los primeros grupos, en cierta oportunidad, que la consideración externa significaba olvidarse a uno mismo y pensar en lo que necesitan los otros. Y se agregaba que de esta manera se logran dos resultados. El primero es que uno puede ayudar
Y el segundo es que se puede obtener ayuda. Pero si piensa realmente sobre esta cuestión, verá que todo verdadero recuerdo de sí es simplemente olvidarse de sí. Voy a volver a repetir, amigos. Pero si piensa realmente sobre esta cuestión, verá que todo verdadero recuerdo de sí es simplemente olvidarse de sí. Olvidarse del sí ordinario, de los comunes yoes negativos, de las formas ordinarias de consideración interna y todo el resto, y tener la certeza de que otro estado de sí existe encima de todo este tumulto personal que tiene lugar a todo el largo del día en cada uno de ustedes, con el cual sigue identificándose. Y cuando el trabajo dice que tenemos un yo real por encima de nosotros, debe comprender que ese acto, por así decir, de separarse de la falsa personalidad deliberadamente y todos los días, está designado para que podamos ponernos en contacto con las primeras huellas del yo real que está allí y que es nuestra verdadera meta. Aquí se termina, amigos, y continuaremos en la página 121, comentario sobre la identificación, y acabamos de leer comentarios sobre el recuerdo de sí. Qué precioso, amigos, qué profundo y qué interesante el tratar de olvidarse de sí, del sí que conocemos, de la Aida que conocemos, ¿no? De la actriz, ¿no? De la niña que creció de tal forma, de la mujer que tiene ciertas conductas, ¿no? Tratar de saber que todo eso es falso, es creado. Entonces olvidarnos, y cada vez que nos quiera volver a atrapar esa maquinaria, recordar el trabajo. Y aquí nos están diciendo que al recordar el trabajo como nuestra principal meta, ya estamos recordando, haciendo un recuerdo de sí, el recuerdo de sí. Y que renunciando a nuestro sufrimiento, sacrificando nuestro sufrimiento, entregándoselo, por así decir, en esta aquí que nos están diciendo, que no nos pertenece, que no tiene nada que ver con nosotros el sufrimiento, puesto que ha sido creado a través de toda nuestra vida, de esta vida, que es nuestra personalidad actual. Entonces, cuando nosotros hacemos un paro, cuando empezamos a sufrir o a sentirnos negativos o a recordar que no valemos o que no somos o que no podemos, que es a lo que le estamos llamando aquí el recuerdo de sí negativo, a que no somos buenos, que no somos lo suficiente, que no tenemos lo suficiente, que no hemos logrado lo suficiente, parar. En ese momento, si lo llegamos a observar, parar y saber que esos no somos nosotros, que esos son las voces de las miles de personalidades que nos gobiernan. Y si nuestra prioridad ese es el trabajo, renunciar a ese sufrimiento, renunciar a ese recuerdo de sí negativo, que no es el recuerdo de sí que estamos buscando. Es un recuerdo de sí que no nos pertenece, que no somos nosotros, que es perteneciente a esta vida terrenal que hemos llevado y que nos ha influenciado para sentir esos pesares y esa querella interior de estarnos siempre menospreciando y siempre diciendo yo no valgo, no merezco, quizás algunos pensamos no merezco ser feliz, ¿no? Por todo lo que he hecho, por todo lo que me ha pasado, etc. Todo eso bye, ¿no? Nada que ver. Crear otra persona, crear otro ente. Y para crear otro ente ya no debemos de creer en nosotros, en esta personalidad. Sí creer en esta personalidad cuando la necesitamos para el exterior. Eso es lo que hay que, al margen de esto, hay que entenderlo muy bien, ¿no? Necesito, por ejemplo, yo esta pelucota, necesito estas pestañotas para que yo tenga una buena presencia en el video y o me vaya yo ahorita a una entrevista o me vaya a hacer un show. Okay. Pero esta es una personalidad que es plasmada dentro, está mi esencia y es la que yo tengo que buscar.
me vista como me vista, tenga el empleo que yo tenga, en ese momento nosotros vamos a sacar nuestra personal, lo que aprendimos, ¿no? Si usted es abogado o si tú eres una maestra, vas a encarar con tus conocimientos y, oye, niño, cállate, o por favor, préstame atención, o voy a dar tal materia y la voy a dar ahora más ilustrada. Lo mejor que podamos en nuestro trabajo, con esa personalidad, con digamos, profesionalismo, de llegar temprano, de cobrar nuestro dinero, de poder pagar nuestras deudas, de vivir. Este trabajo es enfrentando la vida misma. Y para eso la personalidad, lo dicen en algunos de los capítulos, la personalidad con la que vamos a enfrentar el exterior, mientras más rica sea, mientras con más conocimiento tengamos de lo que sabemos hacer, mientras yo voy a tomar clases de canto y después vaya a tomar clases de dicción en mi carrera, o si me interesa otra carrera, tomar cursos de, mejor. Ese es perfecto, ¿no? Es parte de la personalidad con la que enfrentamos la vida. Ahora, lo que estamos buscando en este trabajo es romper la falsa personalidad, que es la que nos hace sentirnos mal. O, igualmente, también lo podemos observar en nuestro trabajo, ¿no? Si estamos abusando de nuestro puesto, por ejemplo, ¿no? Y estamos haciéndole bullying a una gente o corriendo a alguien injustamente, ahí es parte de nuestro monstruo, ¿no? Entonces, si lo observamos en nuestro trabajo y en nuestro mismo trabajo, podemos ser mejores. Podemos no correr a la gente injustamente o no hablarle despóticamente porque estamos abusando de nuestro puesto, etc. Si eso lo podemos observar y también ahí meter el trabajo, perfecto. Porque estamos buscando la esencia de nuestro ser. Entonces, este trabajo para buscar nuestro recuerdo de sí es algo que no somos, porque somos una apariencia que afronta la vida. Ahora, perfecto, la afrontamos de la mejor manera. Ahora, hay que buscar la esencia, la verdad de nosotros mismos, el recuerdo de nosotros mismos. Si quieren, y esto lo vuelvo a decir siempre al margen de los comentarios, nuestro Cristo que llevamos adentro. Que es bien duro, ¿eh? No es tan fácil poder tener ese ídolo, ¿no? Ese ideal. Pero de a poquito lo podemos hacer, sabiendo que esta personalidad es completamente falsa y que podemos rascar, parar y tratar en cada instante de recordar el trabajo. Aquí, ¿qué haría Jesús? O aquí, ¿qué haría yo con alguna de las ayudas del trabajo? Parar, decir, no, esto no soy yo, llamar a nuestros yoes, los mejores yoes, ¿cómo puedo afrontar esto de la mejor manera? ¿Cuál es la acción más correcta? Ayúdame, Jesús. Hacer un paro, aunque la gente diga por qué se quedó callada o qué le pasará. Si podemos observarlo antes de. Ahora, si ya soltamos la palabra o si ya soltamos la misma actitud de todos los años, está bien, pues ni modo, o sea, somos máquinas. Pero si ya la observamos, ya tenemos un punto de referencia de mira lo que me pasó, mira cómo me dejé dominar totalmente por la misma personalidad de siempre, las mismas palabras de siempre. No lo pude detener, pero ya lo observé. Ya me pude separar un poquito de esa máquina que soy. Ya eso ya es una ganancia. Ya eso yo diría que es un pequeño recuerdo de sí, del sí que queremos tener, del sí que ahí está, pero que pues son años, es hasta que cerremos los ojos este trabajo, amigos, ¿eh? Porque estamos formados de eso, de la oscuridad y de la luz. La necesitamos la oscuridad para saber qué es nuestra luz. Por eso hay que agradecer todo. Hay que agradecer, pues sí, inclusive esos monstruitos que tenemos ahí porque nos están enseñando lo que no queremos ser. Entonces, todo forma un conjunto, ¿no? Pues gracias, amigos, por acompañarme. Qué bonito estuvo este comentario. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.